maestras, hola papá maestros, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Mamá Sin Filtro. En este episodio tenemos a una mamá que es ejemplo de lucha y resiliencia. Se hablarán y se tocarán temas de violencia en todas sus expresiones, así es que te pido por favor que empatices, pero sobre todo respeta la historia que estás a punto de escuchar. Bienvenidos. Meredith, pues bienvenida a este pequeño gran espacio en donde nos damos a la tarea de traer historias como la tuya y mostrar las realidades que de verdad pasan en una maternidad y que espero que muchas mamás también empaticen con tu historia, se sientan identificadas y de alguna u otra manera pues las podamos apoyar y ayudar. ¿Quién era Meredith antes de ser mamá? Bueno, antes de ser mamá, pues era una adolescente feliz, tranquila, como muchas de nosotras. Tuve una infancia tranquila, normal, con mis padres en casa. Entonces fue cuando hasta secundaria más o menos, cuando ya empecé como que el día y entonces los papás te buscan qué hacer y que todo. Entonces ahí mi papá decide que yo voy a ser maestra. De ahí retomo una carrera, mi papá me metió en una carrera corta de asistente educativo y entonces él me dice, ¿sabes qué? Échale ganas aquí porque yo te voy a potenciar. A los 17 años yo empiezo allá con contrato y todo a funcionar como asistente educativo y posteriormente de ahí hasta como el 2019-2020 he sido maestra. Yo me caso a los 20 años. Chiquita, a los 21 años. Entonces, yo nunca he tenido esa parte de ser una persona como súper de tener muchos hijos o de que hay una familia muy grande. No. Entonces, para mí ser mamá sí conlleva una gran responsabilidad y pensarlo, ¿no? Aunque me caso a los 21 años, tardé 5 años para pensar en tener a mi bebé. Okay. A mi hijo. Sí, fue bastante. Fue bastante y fue muy bueno, digamos que bastante tiempo, pero dentro de la que cabe estabas a una edad todavía, pues, joven, sí, ¿no? Pero como la mayoría de las cosas actualmente ya ves que también te casas, digo, o sea, porque a lo mejor ya viene niño en camino. Sí, exacto. O porque, o sea, las circunstancias son diferentes, ¿no? En este caso, cuando yo me caso, pues decidimos en conjunto con, en ese momento, el papá, pues entonces esperar y como que más o menos establecernos para después de ahí planear los hijos. Okay. Esto también yo, Medellín, lo reconozco porque era una relación muy complicada. Okay. Desde el noviazgo. Okay. Desde el noviazgo ya era una relación complicada porque los caracteres eran muy fuertes, ¿sabes? O sea, yo como mujer he tenido un carácter muy fuerte, yo soy muy decidida, o sea, soy muy determinante, pero me encuentro con una persona que pues es el doble, ¿no? Entonces, al momento de, obviamente cuando eres novio, pues no, hay muchos roces, ¿no? Muchas cosas. Pero pues uno lo deja pasar, normal. Sí, no dices, ok, va a pasar, lo voy a cambiar. Sin embargo, también cuando yo me caso, pues al final, a los 5 meses ya hubo una situación de violencia en el que pues fue la primera vez que hubo golpes. O sea, a los 5 meses de que te casaste. A los 5 meses de que me casé, okay, ya recibí, o sea, la primera situación de violencia ya física. Okay. Aunque anteriormente ya había habido, o sea, de palabras o de discusiones. Esta es la parte en la que pues estás enamorado y te amas y como que dices, bueno, lo perdono a todo. Y ya. Pero esta cuestión pues siguió, no físicamente por un tiempo, pero sí, o sea, éramos muy arrebatados también en cuestiones de que dejó de hablar, la ley de hielo, estaban enojados o así te robó tus cosas. Okay. Para mí era muy importante pensar si quería tener una familia o no. Como a los 3 años también hubo un grito muy fuerte y ahí sí recibo golpes más fuertes. Okay. Más fuertes. Entonces, pues bueno. Oye, y en este inter, ahorita llegamos al tema de cuando llega el bebé. En este inter, ¿tu familia se enteró o no se enteró? Sí, la primera ocasión que recibí el golpe, me acuerdo que en ese momento mi suegro estaba incluso en mi casa
Y en ese momento, o sea, el papá de mi hijo agarró y me reventó un vaso en la cara. Y el papá, o sea, ajá, el papá se levantó así como de, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Pero pues hasta ahí, ¿no? En ese momento yo le hablé a mi papá llegó así rapidísimo, me sacó, me ayudó y todo eso. Duré como 15 días fuera de la casa, porque pues era recién casada, ¿no? Y pues bueno, y ya, posterior a eso y toda esta situación, es mi familia sabía que esa persona pues también tenía un carácter fuerte y complicado, porque era así de, si nos enojamos, llamábamos a ir a la comida de la familiar que tenía, ¿no? Okay. Y pues obviamente era así de llegar y es así de... Incómodo el momento. Y el señor, no, pues se enojó, ¿no? O incluso en ese momento de la comida, ahora así de que, pues agarro ya mis cosas y me voy. Okay. Y era así como el drama. O sea, no se detenía ni por... No. Él decía que él prefería ser así como él y sin hipocresía, o sea, a andar ahí fingiendo, ¿no? Okay. Y muchos momentos así. También, esa primera ocasión, pues fue la primera vez que fui al Ministerio Público. Mi papá me llevó a levantar el acta para dejar un antecedente. Okay. Entonces, bueno, pues sí, era una situación como que delicada porque, pues, o sea, uno llega hasta esas instancias, los hermanos 5 meses de casados, pues como que dices, algo va a ir. Claro. Entonces, pues ya, posterior a eso, que te cuento después como de 3 años, ya ves si hubo golpes más fuertes. Y entonces es ahí cuando, tontamente, yo decido que ya no tengo que decir nada. Okay. Que no tengo que decir nada, que todo se va a solucionar, que a lo mejor también es parte de mi carácter, de mi culpa, que esa relación esté así, o sea, empiezas ya a sobrepensar las cosas. Sí, no, entonces ya también así de no está dando de qué hablar a las demás personas, a los amigos, a los familiares, porque pues al final es como todo, ¿no? Que te peleas aquí, pero también si te peleas con los familiares, al final otra vez regresas tú y los familiares quedan enojados, ¿no? Obviamente, yo también sabía que en ese momento yo no iba a tener el valor para terminar la relación. Okay. Entonces es como que dices, ¿para qué haga tanto show si no me voy a ir? Okay. ¿No? Y esos golpes sí fueron, no sé, te marca y todo. Sí, se me reventó la boca, perdí el conocimiento. O sea, la verdad, fue de lo más fuerte que, o sea, me pasó físicamente en ese momento. Ya cuando él también ve esta situación y que también no sabe que típico ya se pasó, Okay. como que sí, ya no, pues ahora sí vamos a bajarle, ¿no? Ahora sí ya voy a cambiar. ¿no? De ahí para acá pues ya nada más eran como más pelea, más gritos, más así como insultos, o sea, ya no fueron golpes. Ya no, decidimos que pues vamos a ser papás. Ajá. Entonces Mateo nace cuando yo tengo 25 años, 5 años de casados, ya según ya habíamos superado como que 2 baches, entonces ya tenemos estabilidad. Okay. Pero no, porque incluso el día en el que yo salgo, cuando nace Mateo y todo, y me dan de alta, pues ese día salí llorando del hospital. Porque ese día, pues yo con la cesárea y todo, y el bebé así, tenía que recoger unos medicamentos del área de farmacia. Y le digo, oye, ¿puedes ir por la receta? No, pero ¿cuál receta? Esta. ¿Y por qué no te los dieron aquí? ¿Y por qué no fuiste? Y eso sí, de... O sea, lo están viendo recién cortado. O sea, voy saliendo, o sea, así. De hecho, en ese momento mi celular traía al bebé y todo, y así, no, pero es que ahora nos vamos a tardar, y y lo otro. Y él traía la cámara para grabar, y él nada más quería como que se grabara él, y o sea, hijo así, ¿no? Bueno, su mamá para ese entonces también estaba un poco delicada de salud, pero, o sea, ella, nos estaba apoyando, ¿no? Y oye, pero, perdón que te interrumpa, o sea, ella no o sea, sus familiares no les decían nada o lo dejaban pasar. Fíjate que, pues, él nada más es hijo e hija de la familia. Y los papás, la verdad es que siempre los tuvieron muy sobreprotegidos. Muy sobreprotegidos. O sea, hasta la edad adulta, o sea, sus papás, pensaron que eran personas que no eran capaces de resolver conflictos o enfrentarse a situaciones graves de la vida o retos y demás, ¿no? Como que siempre trataban como de sobreproteger y como de minimizar esos arranques o ese carácter o esas situaciones, ¿no? Entonces,
como nunca pasó como más allá en ese entonces, pues como que era algo normal, ¿no? Bueno, resulta que pues ya salimos, todo enojado y demás, no me ayudan ni a subir al carro, yo, o sea, toda con la herida, claro, como una cesárea. Su mamá igual, o sea, me dijo que entre podía y no podía ir con el bebé tampoco la ayudó, o sea, no, llegamos a la casa, él, o sea, así de agárrame la cámara y agárrame. O sea, es increíble, te ríes de lo... Ay, no. Absolutamente. Sí, claro. Ajá, o sea, y está en el video, o sea, tengo el video donde, o sea... Grábame como yo si... voy toda, o sea... Jodida, o sea, es la palabra, claro. Y grabando al señor con su hijo y así de, grábame, y mira, y así, y yo así de, ay, no, qué tonta me siento. No, claro, y tú en ese momento, o sea, el choque de la herida, las hormonas, porque también las hormonas, el ver al bebé de que acabas de parir, ¿sabes? En lugar de... Sí, sin atenciones y como que tú dices, uy, ¿qué pasa? Con mi hijo, pues obviamente fue un niño que sí fue planeado, que sí se tomaron todas las medidas necesarias para que él pudiera nacer y para que pudiera nacer en un lugar adecuado y todas estas situaciones. O sea, la verdad es que cuando yo decidí que sí quería tener a Mateo, lo decidías bien. Ajá, fue una situación en la que se iba a dar el 100. Okay. Entonces, posterior a eso, o sea, pues la vida cambia completamente. Cambia porque pues sí bajaron los encuentros como de enojo físico, ajá, ya entre nosotros, porque pues ya estaba ahora Mateo, pero al final solamente como que se quedaron ahí, un poco guardados en lo que piensas que vas a tener una familia pues bonita y qué es lo que tienes que hacer y demás, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues como que todo se quedó estancado y iba fluyendo. Estancado, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Dice mi papá algo que cuando las cosas empiezan mal, pues mal terminan. Entonces sí, efectivamente, al pasar el tiempo, pues ya las circunstancias también empezaban a ser más complicadas. Al ser maestra, pues yo tuve la oportunidad de estar con mi hijo, o sea, en las escuelas, en la guardería y todo, él conmigo, ¿no? Prácticamente yo le ahorré a él mucho, porque al final yo salía con mi hijo, entraba con mi hijo, en las tardes ya estábamos libres y yo estaba con él. O sea, la verdad es que él nunca tuvo una situación más preocupante del señor que pues trabaja. Okay. Trabajar porque al final yo podía resolver todo lo de mi hijo durante todo el día. Okay. Entonces, esa fue una situación que también pues se le facilitó mucho a él como papá. Uh-huh. Yo siempre he sido, o sea, una madre estricta, pero también muy amorosa y muy priorizante. O sea, al yo decidir que quería tener ese hijo, era porque, pues, o sea, yo me iba a dedicar a mi hijo, ¿no? Y tampoco era como que quisiera tener un par más. Okay. Cuando me tenía como 3 años, estoy embarazada. Okay. Estoy embarazada, pero esos 3 años eran de un periodo de bastante estrés, ¿no? Claro. Seguía la tensión, obviamente peleas, discusiones, y entonces yo tengo un legrado. Okay. Pues obviamente el doctor me explica, porque pues obviamente el cuerpo no está en condiciones, ni físicas, ni emocionales, ni mentales, o sea, para pues obviamente tener ese embarazo, y pues obviamente el cuerpo al ser tan sabio, pues desecha lo que no está. Ahí es cuando yo decido que yo no quiero tener más hijos. Uh-huh. Que mi capacidad como mujer, como persona, como esposa, como madre en ese momento, no me da para más. Uh-huh. Yo no soy capaz de tener más hijos porque no los voy a poder proteger, no los voy a poder, o sea, de todo lo que hay alrededor, ¿no? Ni de mí misma o de su papá. Entonces, yo platicando ya en ese momento con su padre, digo, ¿sabes qué? Yo no deseo tener más hijos, no esto y lo otro, y entonces me opero. Okay. Ya es cuando ya entras en una rutina de matrimonio, ya entras ahora sí en gastos, ya entras en tu verdadera personalidad. No, y aparte que el niño va creciendo y teniendo necesidades diferentes, ¿no, bebé? Entonces, pues ya, ahora sí empezaron los conflictos. O sea, yo duré casada 14 años. Okay. Pero los últimos 5 años fueron los peores. Uh-huh. Fueron los peores porque también mi papá se enferma, entonces mi papá fallece. En el periodo en el que mi papá se enferma,
pues esta persona no quería que yo lo cuidara, no quería que yo lo visitara, no quería que yo fuera, o sea, como que se les dio absurdo que yo cuidara a mi papá. Oye, y ahí, o sea, ¿qué influía en su pensamiento? Porque él era así. Pues la verdad es que yo pienso que él sí tiene traumas de niño, de niñez o con sus papás, algo así, que él nunca, o sea, nunca fueron tratados, o nunca le dieron la importancia que debía, ¿no? O sea, él tiene un carácter muy cuadrado, muy arrebatado, muy de decir, no, esto es negro y es negro, y es cuadrado y es cuadrado, y de aquí no nos vamos a salir, y o sea, y si te sales, es como que llegas de lo peor. Sí, porque digo, una cosa es el carácter, ¿no? Podrás ser un amargado toda tu vida, pero otra cosa es llegar a casos, o sea, de violencia, tanto física, psicológica, el no permitir que veas a tu familia. Ajá, era muy ansiosa. Sí, él piensa, por ejemplo, que él no necesita terapia, que él no necesita ayuda psicológica, que él, lo que él dice está bien. Y no hay más, o sea, no hay más. Y si te sales de ese contexto, ya eres una rebelde, ya eres una esposa que no tiene sujeción, o sea, ya estás mal, ya eres una egoísta, ya estás en su contra, o sea, muchas cosas así. Pero pues al final, como te digo, o sea, como que eso no lo ves. Se vuelve ya como una situación en la que éramos como dos agujas, que era así estarse picando. Obviamente él decía blanco, yo decía negro, él decía cuadrado, yo decía redondo. O sea, ya era una situación en la que si no me dejas vivir, pues tampoco te dejo vivir. O sea, ya era muy complicado. Okay. Esto derivó que la situación familiar ya estuviera muy tensa, y mi hijo ya desarrollara vitiligo nervioso. Ok, o sea... Dado que nos veía discutir, pelear, o sea, él era de que discutíamos y agarraba al niño y me decía, me lo voy a llevar. Y ya no lo vas a decir, y agarraba y se salía y se lo llevaba. Y era así como de, ¿cómo te vas a llevar a un niño? ¿No? O sea, no, y pues uno momentáneamente empiezas a discutir ahí enfrente y a decir y todo, y pues obviamente ese ambiente ya cuando ya estresó tanto a mi hijo que entonces desarrolló vitiligo nervioso. Okay. Entonces, cuando yo me percato de esa situación, pues ya me parece algo sumamente grave. Claro. O sea, como mamá, o sea, me dieron todos los miedos del mundo y todas las emociones y dije, no, o sea, esto no puede suceder. Entonces ya yo decido que entonces mi hijo va a tener un tratamiento, tanto psicológico, porque va con la psicóloga, que la psicóloga me recomienda que lo meta a actividades como extras, ¿no? Con la natación, y aparte pues obviamente lo médico, ¿no? Pero todo esto lo hago yo. Claro. Yo, ¿no? Porque, o sea, el papá es así de, ay, no le pasa nada, ahí es una manchita, ahí se le va a quitar, o esto, lo otro, o sea, ni siquiera investigaba del tema, ¿no? O sea, las escuelas igual, o sea, yo, los gastos yo, o sea, muchas cosas eran yo. Las situaciones que estaban muy, muy complicadas. Entonces, ya, cuando mi papá fallece incluso, ya yo salgo del hospital y entonces vamos a hacer una despensa. Y estamos en el estacionamiento del súper. Y entonces mi hermano nos manda un mensaje de que mi papá había fallecido, ¿no? Y en ese momento, o sea, había un evento en Querétaro de religión. Y entonces él estaba con que pues íbamos a ir a ¿Qué religión es? Testigo de Jehová. Okay. Y entonces que íbamos a ir, que íbamos a ir. Bueno, le digo, ¿sabes que yo no puedo ir? O sea, mi papá está en el hospital, o sea, yo no puedo ir. No, sí, pero es que ya lo cuidamos mis hermanos, ya lo cuidaron esto, ya están ahí unos tíos, ya está el otro. Vamos a ir y ahorita vamos a hacer la despensa para que hagas un lunch para llevarnos. Es que no voy a ir, es que, o sea, sí. Es que me dejan encerrada en el carro, en el estacionamiento, y es cuando recibo la llamada, y entonces, pues, no. Ya mi papá fallece, y bueno, en ese momento, ya como que dijo, ay, no, si ya se murió el señor, no, pues, no, que vaya, ¿verdad? Y ya, pues no voy, pero, o sea, son cuestiones que después salen al reproche, ¿no? Ah, ya ves, por tus cosas después no fuimos a tal, o por tus cosas. O sea, entonces como de, a ver, un pedazo de... Ajá, se murió mi papá, ¿qué parte de no entiendes? No, yo le decía, ¿sabes qué? O sea, mira,
el día que tu mamá o tu papá o sea, estén enfermos, eso, créeme, yo estoy en la mejor disposición de ayudarlos, yo me voy a vivir con ellos, pero también no vas a entender hasta que te pase, ¿no? Sin embargo, tampoco estoy pidiendo como que lo entiendas. O sea, lo que me cuentas es igual, era una persona cero empática. Sí, o sea, no no, tenía empatía por... no, todo lo demás les parecía, o sea, absurdo, o sea, insignificante, o sea, más que sus cosas, ¿no? Y para todo, pues también era el que sufría, ¿no? Que si lo económico, que si esto, que si lo otro, que, o sea, no, realmente no era una persona sociable, o sea, era de las personas que si ibas a un lugar y bailabas y te equivocabas en la vuelta, o sea, te torcía el brazo horrible porque pensaba que todos lo estaban viendo. O sea, oye, ¿y aquí en qué trabajaba él? ¿O a qué se dedicaba? Él trabajó muchos años en una empresa textilera aquí en San Juan del Río. Entonces era empleado y, o sea, él tenía un horario de 7 a 3, o sea, completo, y, o sea, tenía un buen empleo estable y todo, ¿no? ¿Podrías decir que narcisista también? Sí, creo, o sea, ahorita como se ven los parámetros, o sea, la verdad es que sí. Cuando ya después termina esta situación de mi papá y demás, yo empiezo a desarrollar una situación de ansiedad, y entonces ya empiezo ya yo con también cambios emocionales muy fuertes y entonces todo se empieza a desgastar. Okay. Llegó un momento en el que un día desperté y ya, o sea, era tanto mi cansancio, tanta la situación, que un día desperté y me acuerdo que fui a la casa de mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Te encargo a mi hijo. Ajá. Sí. Le dije, cuídamelo y te lo encargo y así, ¿no? Ya era tanta la presión que yo tenía que dije, no, ya, o sea, ya no quiero. Obviamente, pues, no era la situación ni la solución. Y entonces, pues ya mi familia platica conmigo, esto y lo otro. Yo voy a la terapia, duré 1 año y medio en la terapia psicológica, en donde obviamente llamaron a mi familia, a él, y todo, y pues para todo, o sea, la psicóloga me dice, oye, Evelyn, pero ¿no has pensado, o sea, que tú puedes hacer tu vida y tus proyectos así sin esta persona? O sea, de verdad la psicóloga también me hace. Y yo así, no, pero pues ¿cómo? Aparte, pues la sociedad, mi familia, muy tradicionalista. ¿Y cómo me voy a divorciar? ¿Y cómo me voy a separar? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué voy a hacer? Y todo esto. O Y sea, aparte empieza a jugar, como tú lo decías al inicio, ¿no? Medellín antes de casarse era una mujer determinada, segura y esto. ¿Cómo toda esta violencia, cómo todas estas situaciones te llevan a desarrollar el no voy a poder, no soy suficiente, cómo me voy a divorciar, cómo voy a dejar al papá de mi hijo? sí, te bloqueas, o sea, te vuelves nada. Te vuelves mal en ese momento porque, o sea, ahorita que yo lo digo, o sea, de verdad, en ese momento yo podía ser muy valiente, pero tampoco lo era, porque, o sea, yo permitía cosas que no debían de suceder. En ese momento, cuando, o sea, yo digo, ¿sabes qué? Ya está aquí, pues ya, platícame esto, la psicóloga, ya esa parte, y bueno, puedo salir de ese bachecito sin que nada pase, o sea, desafortunado ni demás. Pero entonces me enfoco en que ahora tengo que tener el valor para salir de esa situación. O sea, ahí todavía no lo dejabas. No. Okay. Entonces todavía pasa un tiempo. ¿Tomabas la terapia escondida de él o...? No, sí, sabía? sabía. De hecho, digo que en algún momento citaron a mi familia, porque ya sabes que pues obviamente todas las situaciones vienen desde las raíces familiares y algunas cosas que hay que tratar. Y obviamente ya también como pareja y todo eso, pero él siempre que iba a la terapia, pues decía que yo tenía la culpa. Okay. ¿No? Entonces, como que para él era absurdo que también fuera a terapia y estuviera ahí en la terapia cuando la psicóloga de cuenta que como que me decía, vive, ¿no? O sea, disfruta, o sea, crece, valórate esto. O sea, él pensaba que la psicóloga ya estaba diciendo que lo dejara, que ya me divorciara, que, o sea, Okay. las cosas. Entonces, para él era, o sea, como de, ya no vayas. Okay. Ya no vayas porque están diciendo que te vas a hacer, que nos separemos, ¿no? Que nos divorciemos, o sea, no, ¿para qué vas? No se supone que para que te ayude a que esto... Pues sí, pero o sea, tú eres mi problema, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues pasa un tiempo y sigo. Entonces, ahora lo que hago es que me enfoco
en cómo salir de esa situación. Ajá. Pues ya mi hijo está un poquito más grande, ya tiene 9 años, y un día me despierto del 2022, inicios del 2022, y decido que ya no quiero estar casada con él. Ajá. Ya no. Entonces se lo cuento. Y le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu esposa. Ya no quiero esta Madeline que está aquí. Ya no. O sea, me costó mucho trabajo, o sea, hablarlo y decírselo porque dije, o sea, ¿Cómo lo no vas a sé tomar? cuál sea la reacción, no sé qué vaya a pasar. Y efectivamente, la respuesta jamás la hubiera imaginado. A lo mejor me esperaba, no sé, gritos, insultos, golpes, no sé, azotón de puerta, X, Sí, ¿no? claro. Pero no pasó nada de eso. Entonces, ya le digo, ¿sabes qué? No quiero estar casada, no necesito estar aquí, o sea, esta no es... Incluso dije, ¿sabes qué? Yo tampoco soy la mujer que tú necesitas, porque, o sea, te veo tan amargado, te veo tan antisocial, te veo tan reprimido, tanto, que a lo mejor yo tampoco cumplo tus expectativas, o sea, ya fueron 14 años en los que no, o sea, simplemente ya pasó. Y entonces, pues, me dice no, es que hay que echarle ganas, que yo te amo, que típico así, ¿no? Y que bueno, le dije, es que no. Para esto ya empezamos a dormir en habitaciones separadas. Ok. Entonces, pues ya no, entonces mi hijo de repente se quedaba conmigo, de repente con él, y así, o sea, pero en la misma casa, y la dinámica muy, yo seguía teniendo mis obligaciones igual en la casa siempre, o sea, que es la limpieza, que es la comida, que el niño, o sea, Ay, ¿tú trabajabas todavía? sí, todo el tiempo he trabajado. Entonces, o sea, pero cumplía con mis responsabilidades y también, pues, el señor trabajaba y llegaba y aportaba y así, o sea, lo que... Es cuando en abril yo decido ya, iniciar mi proceso legal. Ajá. Y entonces, cuando ya con los abogados me Proceso legal para divorciarme. Ajá. Ok. Para checar dependiendo como Ok. que así de qué se necesitaron. Ok. Y ya contacto a las abogadas y todo eso y me dicen, ay, pero tú ya tienes una carpeta, un expediente. Ajá. Y yo, o sea, como, sí, ya hasta te están exigiendo la guardia y custodia de tu hijo. O sea, yo, ahorita que me estás contando, yo creí que la carpeta que habías puesto de tu papá, o sea, de la violencia, con tu papá de la violencia la primera vez, pero entonces ya, o sea, ya está demandada estabas. Ajá. Y yo, o sea, ese día me quedé fría y dije, o sea, como, sí, ya te están pidiendo la guardia y custodia de él. Y el tipo como si nada. Nunca me dijo nada, o sea, así tranquila. Pues entonces ya cuando yo voy y contacto a las abogadas, ya me dicen, ¿sabes qué? Vamos a leer, que hay en el expediente, que pasa y todo eso. Pues resulta que, pues él había leccionado a mi hijo. Todo un mes lo estuvo trabajando. Y, o sea, a un niño de 9 años, Claro. lo llevó ante un juez. Y mi hijo hace una declaración así, hasta después me pone así su nombre y todo, en donde dice que pues yo ya los abandoné, que yo no vivo con ellos, que yo sí le hago de comer, que su papá le hace la cena, que no, que su papá lo cuida, que su papá le lava la ropa, que mi hijo nada más está con su pez y con su perro, y que él sí me quiere, pero que nada más quiere verme los fines de semana, porque tienen ocupaciones entre semana, y que además que cuando él salía conmigo al súper, yo solamente lo llevaba al área de vinos, y que sí me quería, pero que pues a veces se asustaba, y que yo le daba miedo. O sea, ¿hasta dónde llegó el tipo? A mí nunca me citaron, nunca me llamaron, nunca me notificaron, nada, porque en primera el señor puso que yo vivía en otro domicilio, el de otro domicilio. Ok. Es obvio que no me iban a encontrar Claro. en otro lugar. Luego después él hace otra declaración en la que dice que él recientemente se ha dado cuenta que yo estoy bajo los efectos de los estupefacientes. Sin más, el juez lo aprueba y le dice, está bien, O sea, está correcto. Vamos a otorgarte la custodia provisional.
de un día a otro, o sea, me quitaron la custodia de mi hijo. Obviamente el hogar de depósito de ese momento se queda como pues el lugar de mi hijo para vivienda. Aun en cuanto supe eso, mis vecinos me firmaron con credencial en mano de que yo ahí vivía desde hace 14 años. O sea, pero ¿por qué un juez? O sea, simplemente conllevarlo y decir esto, o sea... Me hice los antidoping, hablaron de mis trabajos, porque pues obviamente al ser yo maestra, pues tienes una historia, ¿no? O sea, digo, tantos años, pues también pueden decir, ay, sí, es una maestra de aquí, o el otro, o así, o sea, no, o sea, por los vecinos, o hasta su familia, o mi familia, no sé, ¿no? Pero resulta que pues ya yo era... sí, la mala del cuento. Sí. Entonces, pues no, el juez a todo lo que yo metí me dijo no. Entonces, pues ahí es cuando viene la lucha más grande, la pelea más grande. Porque entonces es cuando ya me quitan a mi hijo, cuando me sacan del domicilio con la ropa nada más, porque obviamente el actuario contabiliza todo, hace un inventario, no dejan sacar nada. En ese momento yo trabajaba con su cuñado de él. Entonces, obviamente, al ser familia, pues también me quitan el trabajo, porque era como pandemia, entonces era un trabajo, no de maestro en ese momento. Entonces me quedo sin trabajo. Y lo peor también es que me quedo sin mi familia. ¿Por qué? Porque, y conocidos y demás, porque cuando el juez le dice a él que sí, y cuando a él le dan al niño, todo le cae. Todos piensan que sí es verdad. O sea, ¿y tu familia se vuelve? Sí, conocidos, todos. Él fue la víctima de esa situación. O sea, yo fui la mala, la que los dejó, la que los abandonó, la drogadicta, la borracha, la que se fue con hombres, mil cosas. Pero, ¿y tu hijo? ¿Tu hijo ahí? Mi hijo en ese momento no entendió. Cuando yo me salí de la casa, yo le expliqué y le dije a Mateo, mira, me voy a tener que salir de la casa por esto, esto y esto. Tú fuiste con el juez y pasó esto y así. Y él me dijo, no mamá, es que eso me dijo mi papá y mis abuelitos. O sea, también los papás de... Ajá. Y entonces le dije, no te preocupes. No es tu culpa porque tú creíste en las personas que tú amas. Claro. Le dije, tú no sabías que esto iba a pasar. Pues eres un niño. Yo a Mateo desde ese día le he hablado todo con la verdad. Todo. Entonces le dije, yo quiero que tú sepas que esta es parte de las consecuencias de las mentiras que también dijiste. Claro. Le dije, porque pues obviamente digo, o sea, tú sabes perfectamente cómo vivimos, cómo soy, etcétera, ¿no? Entonces mi hijo, o sea, pues se quedó como de... espantado, ¿no? También, o sea... Sí, o sea, como de no saber qué, o sea, qué estaba pasando, ¿no? Entonces le expliqué que me iba a tener que salir, pero que yo prefería luchar por él como fuera, sin ese matrimonio, que quedarme. Ok. O sea, yo prefería perderlo en ese momento así como lo estaban planteando. Como te lo hicieron, ¿no? Plantear, porque al final lo hacen. Sí, como lo hicieron, a quedarme. Ok. Entonces, para mí fue muy complicado porque pues obviamente, o sea, perdí mi hijo, perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí mi familia. O sea, ¿no? En una sola semana. En una sola semana. Es ahí cuando entonces te das cuenta de que la verdad es que, como dice el dicho, nadie sabe con quién se casa hasta que se divorcia. O sea, ¿por qué utilizarías, o sea, algo tan vil, tan bajo, o sea, esa artimaña, o sea, porque era tu hijo? Ok. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a quitar a la mamá? Yo me salgo en mayo. ¿Y a dónde Entonces, fuiste? me fui con mi hermana, la mayor, a Querétaro. No, porque de ella no le caía bien. Okay. Entonces me fui con ella, pero era muy complicado porque todas mis situaciones estaban aquí. La verdad es que es tan fuerte, o sea, fue tan fuerte esa situación tan complicada que ni siquiera tuve el chance de deprimirme. Okay. Si yo me hubiera deprimido, yo no lo hubiera logrado. No lo hubiera logrado. Yo tenía que estar con mi cabeza 24/7 pensando qué iba a hacer, cómo iba a responder, qué pruebas, licenciadas. Tenía 2 licenciadas
Y bueno, no me funcionaron, entonces tenía que buscar otras. Encontré dos abogadas, las mejores del mundo mundial. No llores porque me va a hacer a mí también llorar. No, de verdad, las mejores, las mejores. Que te brindaron ese apoyo, ¿no? Porque también lo complicado de encontrar realmente en este mundo, y hablando de México, o sea, abogados que de verdad sean... Ay, aparte, o sea, las encontré así, encontré a la licenciada de Yanira, o sea, una noche antes de que se cerrara para meter mi escrito. Ok. No, esa noche la encontré, y esa noche, o sea, la licenciada me dijo, Melanie, tengo 12 horas para meterlo porque ya estamos en la última. Okay. Y me dijo, mira, vamos a hacer esto, cuéntame el otro, y así. Y de verdad, o sea, fue una bendición. Claro. Fue una bendición estar con ella y que en ese momento ella me pudiera dar las herramientas. El valor. El valor y decirme, no te preocupes, lo vamos a lograr. Ok. ¿No? Entonces, de ahí fue cuando inicié mi proceso. Ya con la licenciada de Yanira y con la licenciada Gloria, porque también ya metí lo civil y lo penal, en donde ya ahora sí en lo penal, pues yo puse ya mis carpetas sobre la violencia que yo ya había recibido, ¿no? Y mira, y también el regalo que te dejó tu papá, ¿no? Ajá. O sea, sí, en ese es momento. antecedente, sí. Porque sí. Pues si no lo hubieras hecho, probablemente, digo, no es que diga, no hubiera pasado la situación de ahorita, pero pues fue sí. Un regalo que tu papá. La verdad es que sí, porque obviamente después de tantos años te das cuenta de que la violencia no era nada más ahorita en los últimos 5 años, ¿no? Sino fue, o sea, desde que te casaste, ¿no? Desde antes. Y ya había un antecedente. Entonces, pues bueno, resulta que empiezo a hacer todo mi proceso y pues era una situación muy complicada porque en mayo yo me salgo y en junio fallece la mamá del papá. Okay. Entonces, si él me quita a mi hijo, porque él trabaja de 8 a 8, ¿quién iba a cuidar a mi hijo? Su mamá. Uh-huh. La verdad tengo que reconocer que para eso entonces era la mejor abuela que la pudo haber tocado a mi hijo porque pues era un rinconito. Uh-huh. La verdad lo querían muchísimo, mucho. Hasta esa situación, pero la abuelita ya estaba enferma y entonces fallece. Uh-huh. Entonces mi hijo se queda sin abuela, se queda sin mamá, y entonces lo cuida el vecino, lo cuida la vecina, lo cuidan amigos, lo cuida la tía, lo cuida... Y yo, sin tu hijo. Sin mi hijo y con la impotencia de decir, o sea, tengo todas las tardes libres, tengo todo el tiempo libre, o sea, entrégame a mi hijo, o sea, yo lo puedo cuidar, yo le puedo hacer comer, yo lo puedo cuidar, o sea, todo. Mi hijo se queda sin sus actividades extras de natación, de sus clases de inglés, todo, porque el señor obviamente ya no lo puede llevar, ni pagarlos ni llevarlo, porque era lo que yo hacía. Entonces, o sea, el niño se queda ahí solo. Y aparte deja tú de eso, o sea, decir con quién lo está dejando, ¿no? O sea, ¿qué le puede pasar? Y nada más por darme la torre. Porque, o sea, en realidad no era así como de que, ay, mi hijo, ay, eso. No, si fuera tu hijo, ¿sabes qué? Pues entonces no lo puedes cuidar. Pues le contratas una niñera que esté ahí con él 24/7, que lo lleve a sus actividades, que lo saque de la escuela, que lo meta a natación, que esto, que lo otro, que te lo tenga comido, te lo tenga vestido, ¿no? Pero no, él lo dejó así, o sea, a la deriva de, pues un niñito de 9 años, o sea, que anda deambulando por todos lados y con quien sea. Y nada más por darme la torre, porque él sabía perfectamente que yo ni era la mamá que él había dicho, ni yo era una mamá desobligada, ni nada de todo lo que se dijo de adicciones, ni nada de eso, que yo tenía toda la oportunidad de tiempo, de recursos, de a lo mejor de trabajo, para yo poder hacerme cargo de mi hijo como siempre lo había hecho. Uh-huh. Simplemente él no quiso. ¿Empiezas el proceso ya legal con tus abogadas? Empiezo el proceso legal en el 2022. Uh-huh. Me otorgan que puedo ver a mi hijo un fin de semana cada 15 días. Ok. Pues en ciertos horarios, que yo tengo que dar pensión. O sea, además de todo eso, Medellín tiene que dar pensión para el otro grupo también. O sea, que tengo que dar pensión y pues obviamente la mitad de vacaciones y pues todo lo que tenga que ver con mi hijo, pues la mitad y demás, ¿no? Yo como mamá
pues veo muchas carencias en mi hijo, o sea, de todo, ¿no? O sea, yo veía a mi hijo, tenía caries, o sea, yo lo veía y, o sea, la misma ropa la podía traer todo, o sea, el tiempo, desaliñado, cabello largo, o sea, yo le decía, ¿qué comiste, mamá? Picadillo. Y otra vez, ¿qué comiste? Picadillo. Picadillo. No, y así, y era así, ¿y con quién estás? Aquí, con Kia, una perrita que tienes. Aquí con Kia. Y está solito. Sí, está solito. Su papá después entró a trabajar a una empresa en donde después se ocupaba de tiempo completo, incluso en las noches. Y era así de, Mateo, ¿con quién estás? Estoy solo. O sea, en las noches. Y tú la impotencia de no poder tratar para no estropear el proceso legal. No, sí, y aparte porque, o sea, me decía, ¿sabes qué? O sea, no, los días que te toca, y también cualquier amiguito que no le pareciera es así de, pues hoy no te lo voy a dejar ver. Hoy no voy a ir contigo. O o si quieres un día más o algo así, pues, no sé, a ver, ¿qué podemos hacer? Como que me chantajeaba mucho con esa parte, ¿no? Y de que yo le tenía que hablar bien al señor y como que todo tranquilo y todo así como que sonrisa así de... Pero tú estabas trabajando en lo legal, o sea, como que decías, bueno, ahorita te voy a dar lo que quieres, pero estoy... Okay. Sí, pero yo tenía que portarme muy considerada con el señor para que él me dejara ver a mi hijo, o sea, en tiempo, forma y sin más panchos y sin más cosas, ¿no? Okay. E incluso, o sea, me dice, no, ¿sabes qué? Yo no te voy a entregar a Mateo, o sea, por nada del mundo, porque eres un mal ejemplo, porque contigo no está bien, y yo prefiero que tú estés en la cárcel o muerta antes de que te reentreguen. Entonces eran situaciones muy complicadas también con él. Yo con él no podía llegar a ningún acuerdo. El juez nos citó a conciliar como 3 veces, nunca se presentó. Yo tomé todos mis talleres, todas mis cosas que el juez, todas mis pláticas, todo lo que el juez dijo, todo lo hice. Él no hacía nada. Okay. Todo lo que el juez pedía, yo lo hacía. O sea, de verdad, qué triste es la justicia aquí, que es una injusticia. Claro. Porque, mira, si yo no hubiera tenido la capacidad mental y emocional, porque ese proceso tomó 2 años, de verdad, yo no sé qué piensan las leyes. El juez te dice, ay señora, ¿sabe qué? Venga mañana a conciliar, tráigalo. Vengan juntos. O sea, pero sí tomó en cuenta la declaración lo que hizo el otro tipo, o sea, ahí sí uno fue como de preguntar. A ver, señora juez, ¿cómo lo voy a traer? Claro. Si es mi enemigo. Durante todo el proceso. Todo. El juez nunca dio como que una parte como para decir, a ver, ¿qué va a decir la señora? ¿No? Mi hijo fue nuevamente con el juez. Él ya en algún momento dijo, ¿sabes qué, mamá? Ya quiero ir con el juez porque yo no quiero vivir aquí con mi papá ni nada así. O sea, no. Y el juez le dijo, ay, niño, ¿sabes qué? No, porque ya viniste una vez y dijiste que tu mamá, esto, ahorita ya no vale. O sea, yo me tardé 5 años en pensar que quería tener un hijo. Claro. Y después me operé para no tener más hijos porque él era mi situación prioritaria. Y me vienes a decir que ahora ya no, o sea, porque yo soy la que tiene el riesgo de, o sea, sin analizar sin el contexto. Pruebas, deja todo eso sin pruebas, porque no hay pruebas. Sin contexto, sin evidencia, sin nada, solamente mentiras. Yo dije, oye, el juez en 2 años, qué poca, porque ese niño se pudo haber muerto. Claro. Lo pudieron haber violado, lo pudieron haber perdido, pudo haber tenido una caída, un golpe, una fractura, puede haber no dormir, pesadillas. Sí, su cuestión psicológica, emocional y física estuvo en riesgo, o sea, al final del día. Cuéntanos ya cómo ya empezó este proceso de, pues ya de que al final pudieras ya recuperar a tu hijo. Resulta que, pues bueno, durante todo este tiempo, cuando nos citan a conciliar y todo esto, pues nunca logramos esa conciliación. Entonces, aquí el chiste fue no rendirme, de verdad, no. Y mis abogadas tampoco nunca me dejaron. Todo el tiempo era,
aguanta, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esta contestación, vamos a pedir estas pruebas, vamos a hacer todo, ¿no? Entonces cuando yo empiezo esto y meto mis carpetas desde el principio, metí mi carpeta por violencia familiar y por violación. Aunque aún no esté casado, no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación que tú no quieras. Claro. Muchos dicen, no, es que es esposa, son tus obligaciones, no, eso no tiene nada que ver. No le da el derecho. No le da derecho a nadie, o sea, de pedir algo que no quieras, Claro. ¿no? Entonces de ahí salgo con las valoraciones pues altas. La verdad es que me hicieron los peritajes, las valoraciones psicológicas y demás, y salgo con las valoraciones altas. Entonces ahí se abre ya como que el caminito, y entonces sale una orden de aprehensión. Sale una orden por fiscalía, nunca por el juez. Si por el juez de lo civil hubiera sido, jamás me hubieran entregado a mi hijo. No, y también porque tú y tus abogadas estuvieron. Ajá, o sea, no, realmente la situación que se logró fue por la situación penal. Ok. Por la situación penal, no por la situación familiar. Entonces, no, o sea, fue una lucha constante de las abogadas conmigo de la mano 2 años completos. Corren la orden de aprehensión. Ok. Entonces a él lo detienen. Uh-huh. A él lo detienen. Y ve también a qué grado, la verdad, cuando a él lo detienen, a él lo detienen con mi hijo. Uh-huh. Y lo suben al auto también. Sí, tantas irregularidades. O sea, en vez de que en ese momento le he dicho, ¿sabes qué? O sea, sí, me voy a enloquecer, sí, pero no expongo a mi hijo a esta situación. Espero que alguien venga por hacer. No, todavía lo victimiza, todavía cuando yo supe de eso, me manda fotos de la mano así con mi hijo, así entrelazados, como diciendo, mira lo que estás provocando. Obviamente yo llego a la fiscalía, ya habían ido por mi hijo. Y yo, mira, lo que pasaba con el señor, la verdad es que el señor voy por mi hijo, porque sé que está con su papá de él, y su papá, ¿pero qué hiciste? ¿Cómo te atreves? Es que esta no es la forma, ya estarás contenta, que mira, y ahora todos vamos a ir contra ti porque esto no se va a quedar. O sea, así. según él no era la forma, pero la forma en la que lo hizo su hijo sí, es lo correcto. Ajá, ¿no? Entonces, le dije, ¿sabe qué? No me interesa. Yo lo único que quiero es a mi hijo. Y el 1 de marzo de este año 2024, me entregan a mi hijo con el actuario afuera de la escuela del abuelo. Mi hijo me dijo un día, quiero que me des un regalo. Y le dije, sí. Y me dijo, quiero que me digas que ya puedo vivir contigo. Entonces, cuando eso pasa, le entrego las hojas a mi hijo y le entrego así la parte que está subrayada y le digo, te mato. Tu regalo. Y cuando lo ves, pues a llorar, me le entregaron un sucio, uniforme sucio de días, arrugado, con el cabello largo. Lo tenían dormido en una colchoneta en una casa del abuelo así en el piso, porque esa casa nada más tenía una habitación y pues el abuelo vivía con su esposa y pues así, sin sus cosas. Me lo entregaron con con caries, con hongos en las uñas de los pies. Uh-huh. Eso para mí fue un impacto, o sea, ¿cómo descuidas así un niño? Claro. No, y deja tú de eso, o sea, yo creo que también las autoridades como permitieron llegar a este punto, ¿no? O sea, tú que dices que lo amas, tú que dices que, o sea, que el abuelo lo defiende, que esto, que lo otro, o sea, pues sí, señor, pues mínimo, si se va, sí, mínimo si va a agarrar esa responsabilidad de decir, ahora aquí todos bien machitos, vamos a ir contra Medellín, pues entonces mínimo que ese niño coma, ¿no? Claro. Mínimo que ande con el cabello corto, mínimo que ande planchado, ¿no? O sea, ¿cómo se atreven a decir, ay, no, sí, es que Medellín no lo quería, no lo tenía? Cuando me lo entregan en esas condiciones, cuando me entregan a mi hijo, o sea, no, pues Mateo cambia completamente, o sea, Mateo cambia completamente, ¿por qué? Porque posiblemente yo ya tengo mi casa, tengo mi trabajo, o sea, tengo todo, él regresa a todas sus actividades. Ahorita, o sea, es un niño tranquilo, está feliz, está contento, o sea,
está radiante, está en su natación, está en el fútbol, está en su escuela, o sea, tiene las cosas que necesita y más, ¿no? Pero está con su mamá. Claro, o sea, al final del día está con la... Entonces, o sea, no puedes pensar que los hijos no van a estar mejor en otro lugar que con su mamá. O sea, ese es un amor incondicional, es un amor completo, es un amor que cubre todo, o sea, de verdad, y aunque no tuvieras una situación tan económicamente, o sea, súper buena, yo creo que las mamás que son mamás así de corazón, de mente, de garra, que tú dices, o sea, mi hijo siempre va a generar un ambiente cordial, armonioso y tranquilo para ellos, ¿no? Mi hijo está feliz, o sea, su vitiligo se ha reducido a casi nada, entonces ahorita pues ya va a entrar a la situación de la secundaria y todo eso, pero es un niño que está súper fuerte, sacó 9.2 de promedio de sexto ahorita, era bien triste porque antes decían, no, es que yo no podía hacer la tarea porque nadie me ayudaba, ¿no? O sea, pues no, de toda una vida que yo le he acompañado en este proceso, fue muy duro, pero ha sido un niño tan valiente, o sea, no tiene ni idea, de verdad, que agarramos a él, nunca se ha puesto rebelde, nunca se ha puesto en el plan de, pero ¿por qué tú nos dejaste? Pero ¿por qué tú lo otro? Pero ¿por qué le hiciste esto a mi papá? O sea, porque No, sabe que no fue así. Y aparte ellos ven medio, o sea, yo creo que él vio la situación de cómo empezó todo y aparte, como tú dices, estar en esa situación de abandono, porque al final fue abandono por parte del papá. Yo creo que él siempre supo que tú estabas ahí, solo que habían leyes, personas que desafortunadamente pues no lo permitieron en su momento. Entonces eso, créeme que los niños son muy fuertes, muy inteligentes y muy sabios también. Hasta el día de, por ejemplo, ahora que ya sale su papá, de Cerezo y toda esta parte, ya se le otorgaron, o sea, mi hijo hizo una carta en la que le dijo al juez, señor juez, ya tengo 11 años, ya estoy grande, ya entiendo mejor las cosas, y le hizo así 5 puntos. Le dijo, número 1, sí quiero ver a mi papá, pero nada más lo quiero ver un domingo y no quiero un domingo cada 15 días y no me quiero quedar a dormir en ninguna casa. Número 2, no quiero que me lleven a mis visitas, cuando sea con mi papá, con mi abuelo. No, porque pues también les toca esa parte. Número 3, sí quiero las vacaciones, pero no quiero que me lleven a ningún lado. Quiero que vengan por mí en la mañana, me regresen en la tarde y no me quiero quedar a dormir en ninguna casa y así, no sé. Número 4, o sea, hizo una lista así de lo que él quería, ¿no? Entonces, o sea, ya con determinación y condición de decir, no, o sea, no quiero, ¿no? Yo no soy una mamá que alguien de él le diga, no veas a tu papá. Yo siempre le he recalcado, la situación de tu papá y la mía es de nosotros de adultos. Te dije, tú tienes una mamá, encárgate de construir una relación con tu mamá. Y yo, o sea, y yo voy a tratar de reconciliarme todos los días contigo porque también te lastimé, ¿no? Y dije, ¿y tienes un papá? Bueno, ya él sabrá si él desea restablecer la relación contigo y también tú con él, ¿no? Mientras esté, yo no tengo ningún problema, simplemente que sea una persona que sea coherente entre que diga amar y demuestra amar, ¿no? No lo vuelva a lastimar, porque matar no es un objeto, es una persona. Ahorita he estado trabajando mucho con él, o sea, tú puedes alegarlo, o sea, no, la verdad es que no necesitas hacerle daño a alguien más para tú lograr tus cosas, ¿no? El día que no necesites a esa persona y ya no quieras estar con alguien, solamente dilo. Solamente dilo, y aunque seas niño, tienes derecho a llorar, a enojarte, a decir, esto no lo quiero, esto sí, esto no me gusta. ¿Sabes qué? No me gusta ir a tu reunión, no me gusta ir a esta escuela, no me gusta ir aquí, no me gusta ir allá, aunque sean las personas que tú creas que te amen. Porque el hecho de que sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelo, no te hace estar obligado a amarlos. Claro. No te obliga a amarlos cuando te están generando una situación de daño. ¿Ah? Entonces, es lo que digo, o sea, a veces creemos que esas personas que amamos nos dicen las cosas o hacen las cosas porque pues así tienen que ser, ¿no? Pero no está obligado a amar a nadie ni a hacer las cosas que él no quiere. Okay. Entonces, eso es lo que he estado trabajando con él y afortunadamente considero que está bien, está tranquilo, pero fue una lucha
Sí. enorme de 2 años completos. Y ya para ir finalizando, hoy legalmente, ¿cómo se encuentra tu situación? Pues la situación ahorita es que tengo yo la custodia provisional de mi hijo. Ajá. Ya ahora las convivencias son como el niño las expresó. Ok. Ajá, porque ni siquiera son como yo diga, o sea, la verdad no. Es como el niño las expresó. El papá todavía no da pensión más que como 200 pesos o lo que sea, porque pues ahorita es la víctima otra vez porque Y él ahorita- acaba de salir del recurso. Y ahí el juez sí no dice, No, o sea, y no no. se metió. Ahorita es la víctima porque Ok. pobrecito hombre, cómo lo hicimos y deshicimos, pero eso a mí ya no me Sí, interesa claro. realmente ahorita, entonces él sabrá. Y pues bueno, ahorita estamos nada más en la cuestión en que pues mis abogadas también ahí siguen duro y duro para que pues se pueda hacer ya nada más como el veredicto de las evaluaciones que nos pidieron y pues se pueda cerrar la carpeta, esperando que obviamente la custodia quede completa para mí y pues con sus respectivas convivencias y su rol con el papá. El tener el valor de decir, pues me quedo sin trabajo, me quedo sin familia, me quedo sin hijo, me quedo sin esposo, pero soy yo la que va primero porque al estar bien yo voy a estar, o sea, va a estar bien mi hijo por consecuencia, o sea, es eso, o sea, no he cambiado de esa medida y la esencia sigue, Okay. sigue, simplemente se quedó un poco adormecida, un poco inhabilitada, pero no, simplemente es reconocer que el valor está. El chiste es no perderse y no rendirse, la verdad, no rendirse. Y también estar con las personas indicadas, ¿no? Exacto. Porque también en el caso, o sea, mis abogadas fueron las personas que me dieron siempre, o sea, hasta el jalón de orejas, la regañiza, la felicitación, o sea, en todo momento. Ok. Y ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a todas aquellas mamás que están pasando por una situación muy similar a la tuya? Mi consejo es hacerte una autoevaluación. Saber hasta dónde puedes y hasta dónde no y qué es lo que quieres. Si tú quieres, por ejemplo, o sea, si estás con tus hijos ahorita en esta situación, pero lo que más amas y lo que más añoras es estar con tus hijos, pelea. O sea, pelea. No importa que te caigas una, otra vez, o sea, pelea. Se puede conseguir, se puede conseguir. Entonces, la determinación, el valor, que no te importe si te quedas sin familia, sin esposo, sin trabajo, sin dinero, sí va a estar muy complicado. Claro. Pero de verdad que a corto plazo, o sea, tu meta va a ser que vas a estar con tus hijos y eso va a ser lo que más te va a llenar. O sea, de verdad, la gente que actúa mal, mal le va. Pero si uno empieza a hacer las cosas, o sea, y dejarse guiar y todo tranquilo, de verdad, o sea, yo ahorita tengo mi casa, ya tengo un nuevo esposo que me ama incondicionalmente, que ama a mi hijo, o sea, tengo trabajo, tengo a mi hijo, o sea, todo lo que en algún momento se había nublado, perdido y que ya para abajo de un puente, nada que ver. O sea, nada que ver, o sea, de verdad, todo se multiplica y todo se regresa porque la justicia la haces tú. Y al final llega, ¿no? Y al final llega, pero todo eso, o sea, no rendirse porque el objetivo debe de ser claro, tener metas y objetivos es lo primordial. Ok, Melissa. Pues te agradecemos bastante que hayas venido aquí a este espacio, que hayas podido contar tu historia, la versión de tu historia, y que seas un ejemplo de lucha, un ejemplo de fortaleza y de valor para todas aquellas mamás que también, y papás también que están pasando por estas situaciones. Entonces te agradecemos enormemente. No sé si quieras decirles algo más aquí a la audiencia, a las mamás. Definitivamente ser mamá es lo más maravilloso que te puede pasar en este mundo. Es el amor más bonito, pero también es el reto más fuerte de la vida. Entonces, todas tenemos la capacidad para amar, todas tenemos la bendición de poder ser mamás. Entonces hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que llenarnos el corazón de decir soy mamá guerrera luchona 4x4, ahora sí. Pero, o sea, que sea real, que lo vivas, que lo disfrutes, de verdad. Entonces, ser mamá es un privilegio, pero también es un gran reto. Y esto, o sea, es maravilloso. Solamente no hay que tirar la toalla cuando pensemos que ya
todo está perdido, no, todo está para más, o sea, y ver esas sonrisas, ver los logros, o sea, es lo único que te va a llenar. Entonces, ánimo, todo se puede, todo se puede. Muchas gracias, Madeline, y gracias, mamá maestras, por estar en este episodio. Por favor, déjenos sus comentarios, déjenos sus likes, suscríbanse al canal y nos vemos en un nuevo episodio.